Top. Ya. Bueno, aquí está que todavía el PowerPoint está disponible, pero lo tienen ustedes a la mano, considerando también la hora para no demorarnos, sentarnos demasiado, pasarnos de la hora. Vamos a empezar a tratar el tema. Bueno, como pueden apreciar, esta vez nos vamos a referir al tema de las faltas, las sanciones administrativas y justamente el tema que me parece más relevante aún, el tema de la graduación de esas sanciones, ¿no? Criterios para graduar esas sanciones, para efectivamente ver cuál de esas sanciones es la aplicable al supuesto concreto. Tenemos que tener en cuenta siempre que habrá que aplicar la sanción considerando las circunstancias particulares que tenemos en cuenta en cada caso que se presenta. Pues no podemos poner una sanción solamente genérica por el simple hecho de, sin evaluar las circunstancias, los hechos específicos que están planteados en el caso que es materia de nuestro conocimiento. Entonces, una primera puntualización es el tema en relación a la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General en relación a los procedimientos sancionadores. En general, los procedimientos sancionadores especiales, regulados en leyes especiales, tienen como aplicación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo General. Se aplica de esa manera supletoria. Ahora, hubo una modificación reciente en la cual se precisó específicamente que tenían que tener en cuenta los principios que establecía la Ley de Procedimiento Administrativo General, debían ser observados necesariamente por toda ley especial que regulara procedimientos sancionadores. Entonces, eso busca evitar justamente que a través de leyes especiales, normas especiales que regulen procedimientos sancionadores específicos, se pudieran ir más allá o fuera de los principios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General y fuera de la garantía y la estructura prevista para el procedimiento administrativo sancionador en la ley 2744. Entonces, lo que se buscaba justamente con esa modificación es tratar de tener una uniformidad, unos criterios mínimos establecidos por la ley 2744, unas pautas básicas que establece esta ley, tienen que observar todas las normas, todos los procedimientos especiales regulados por leyes especiales, y ya estos procedimientos especiales, sujetando esas reglas mínimas, esos criterios mínimos, posteriormente podrán ya establecer posiciones más específicas o más adecuadas al supuesto en concreto que se está tratando ya de ver en esa regulación específica. Pero, sin embargo, siempre teniendo en cuenta la regulación general, criterios mínimos, ese mínimo de reglas comunes que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahora, ya vinculándolo más con el tema de teoría, el tema de faltas de sanciones administrativas, ahí involucra mucho el tema también de la potestad sancionadora y la potestad sancionadora disciplinaria que pueden tener las entidades para con su personal. En ese caso, la misma Ley de Procedimiento Administrativo General también se dice que esa potestad disciplinaria se rige por la normatividad sobre la materia. La normativa de la materia, como veremos a continuación, es bastante dispersa y, digamos, detallada. Hemos planteado algunos casos los más significativos a mi entender, pero en realidad, a nivel disciplinario, muchas instituciones tienen reglamentado este tema y tienen regulaciones específicas. Entonces, ante esta situación que se presenta, la ley 2744 establece un parámetro ahí, es decir, que
toma en consideración necesariamente las disposiciones específicas que pudieran haber sobre el tema de potestad disciplinaria. Ahí sí hay que tener en cuenta hacer una revisión concreta a esa regulación específica que pudiera haber en el ámbito de la potestad disciplinaria, o bueno, en el ámbito de la potestad disciplinaria. Ahora, entrando al qué se consideramos como faltas administrativas, ¿no? En realidad, buscando y revisando un poco a propósito de este tema, efectivamente no existe una conceptualización muy clara, muy uniforme, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial. Un poco más que definir lo que son faltas, se trata de plantear el concepto de faltas en función a las conductas, los actos que constituyen infracciones, sea el ordenamiento o conductas inconductas funcionales de parte de los servidores que están bajo el ámbito de las entidades públicas. Entonces, más que definir faltas, se dice cuáles son esas faltas, ¿no? Más que hablar del concepto de faltas, se dice cuáles son esas faltas, cuáles son las conductas específicas que se enumeran en la mayor parte de casos, se enumeran concretamente, establece como tal en las normas específicas, se enumeran 8, 7, 6, un número determinado de faltas, de situaciones en las cuales el administrador, en este caso el personal al servicio de la administración, incurre en esas faltas. Sin embargo, aún con eso, es posible hablar, digamos, de manera general de qué se entiende por falta. Ahora, la ley del 2744 habla de que las autoridades y personal de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, es un concepto bastante amplio, no se limita solamente a que tienen un vínculo laboral con la entidad, sino también que tienen un vínculo contractual. Bueno, ahora si nos asimilamos sería básicamente el caso, ¿no? Porque ya no tenemos SNP, es una administración pública. Y dice que incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos que tienen a su cargo y son susceptibles de ser sancionados administrativamente. Ahí viene ya la vinculación que vamos a ver siempre entre falta y sanción, ¿no? A la comisión de una falta se le relaciona directamente con la aplicación de una sanción. Entonces, ya la ley 744 establece esa vinculación de la falta con la sanción. Y por ende, somos susceptibles de ser sancionados, ya lo menciona ahí, ya sea con los diferentes tipos de sanciones que existen, que son desde las mínimas, que son la amonestación, que no necesariamente puede ser escrita, sino simplemente verbal, suspensión, cese, o lo que viene a ser llamado gravo, destitución, siempre y cuando, teniendo en cuenta, y aquí ya plantea ya determinados parámetros que van a tenerse en consideración para fines de aplicar la sanción que corresponda, siempre teniendo en cuenta la gravedad de esa falta, la reincidencia en la comisión de esa falta, el daño que se ocasiona, la magnitud del daño que se ocasiona y la intencionalidad que haya actuado. Ahí entra ya un elemento subjetivo que prevé la norma, también el grado de intencionalidad que pudiera, con el que pudiera actuar la persona a la que se le va a aplicar una sanción. Todos los factores mencionados ya al inicio en la ley 744 son tenidos en cuenta para la aplicación de una sanción cuando se evidencia, primero que todo, la existencia de una falta. Siempre tiene que estar esa relación falta-sanción. No puede haber sanción si no existe, obviamente, una falta previamente determinada y establecida por la norma constitutiva. También se habla de las faltas como que son las causas de la aplicación de la sanción. Ahí viene esa vinculación causal, ¿no? La falta es un requisito sine qua non para la aplicación de la sanción. La comisión de esa falta implica la aplicación de una sanción, de la sanción correspondiente. Ahora, ¿cuándo se produce esa causal? Cuando se generan las conductas consideradas como infracciones. Estas conductas consideradas como infracciones implican la aplicación de las sanciones administrativas que corresponden. ¿Quién tiene regulación específica respecto al tema de faltas? El decreto legislativo 276 básicamente regula el tema de carrera administrativa en la administración pública. Ahora, esta carrera administrativa, como muchos sabrán, se restringe a determinado sector de la administración pública, porque en la administración pública no tenemos una uniformidad de regímenes
y más bien tenemos una dispersión de regímenes, todo lo contrario, no hay uniformidad. Entonces, el Plan Legislativo 276, si bien regula un sector relativamente importante de la administración pública, no regula la mayoría de servidores públicos y funcionarios públicos. Es un porcentaje está aproximadamente entre 20 y 15% de acuerdo a las últimas estadísticas, porque tenemos personal, como ustedes saben, también sujeto al régimen de actividad privada, personal sujeto a carreras especiales, personal CAS. Entonces, realmente la aplicación, incluso en esta parte, en la aplicación disciplinaria, en el régimen disciplinario de los servidores públicos, tampoco hay una uniformidad y una regulación que pudiéramos decir que sea aplicable a todo el funcionario y todo servidor público en concreto, ¿no? O sea, realmente tenemos una dispersión, tenemos las faltas, las sanciones previstas en la 276, como vamos a ver más adelante también en el Código de Ética de la Función Pública. Si nos vamos ya a la régimen de la actividad privada, tenemos las faltas graves que contempla el régimen del 728. Entonces, realmente ese es un problema primero inicial respecto a la uniformidad del régimen disciplinario actualmente en el caso de servidores y funcionarios públicos. Entonces, teniendo en cuenta ello, es importante aún así considerar lo que prevé la 276, como que hasta ahora, a pesar del tiempo transcurrido, constituye, digamos, la propuesta más elaborada y hasta ahora, digamos, más concreta de desarrollar un régimen de carrera pública en el Perú. Y es el que ha regulado ciertamente a un número significativo de servidores y funcionarios. Entonces, es importante considerar lo que prevé esta 276 en lo que respecta a la falta. Dice la 276 que se considera falta disciplinaria a toda acción o comisión que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica sobre los deberes de funcionarios y servidores públicos. Esos deberes también están considerados en la misma norma y da otra vez esa vinculación que la comisión de una falta da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente. Entonces, en ese sentido, la 276 contempla un listado de conductas que constituyen falta disciplinaria y que implican también un incumplimiento de los deberes de estos servidores y funcionarios que están bajo este régimen. Ello implica necesariamente la comisión de esa infracción, esa falta disciplinaria, implica seguir un procedimiento que en la 276 está regulado de manera más específica que en otros supuestos, en otros regímenes y en otros ámbitos de la administración pública, básicamente como conocerán más varios a través de comisiones de procesos administrativos, que las cuales son las que desarrollan y evalúan y finalmente determinan la aplicación o no de una sanción por la presunta comisión de esa falta. Ahora, otra regulación importante, un poco más nueva que la 276, es lo que prevé la ley del Código de Ética de la Función Pública. Ahora, la diferencia básicamente entre 276, lo que prevé la 276 y lo que es la ley del Código de Ética de la Función Pública, es que esta ley del Código de Ética de la Función Pública tiene un alcance más amplio. No necesariamente se aplica solamente al personal que está bajo la 276, sino que también está incluido la gran porcentaje de funcionarios y servidores vinculados a la administración pública bajo cualquier régimen y bajo cualquier modalidad, en este caso contractual, como podría ser el caso. Todos estos funcionarios y servidores públicos están obligados a observar los deberes, los principios, las prohibiciones, las incompatibilidades que prevé esta ley del Código de Ética de la Función Pública. Por eso es importante, porque muchas veces, si bien no está establecido expresamente en la regulación específica del sector o en la 276 una conducta infractora específica, sí tenemos que remitirnos a veces a la ley del Código de la Función Pública y ver ahí que la transgresión de los principios y los deberes que contemplan en dicha norma sí puede ser considerada como infracción al código, primero a ese Código de Ética de la Función Pública, y que eso genera la consecuente responsabilidad que fuera factible o pasible de sanción. Entonces, hay que tener en consideración siempre estas disposiciones de la ley del Código de Ética de la Función Pública, que son desarrolladas también en su reglamento de esta ley del Código de Ética de la Función Pública, y tener en cuenta fundamentalmente el ámbito amplio que tiene esta ley del Código de Ética de la Función Pública, que debemos observar la gran mayoría de funcionarios y servidores públicos. Esas prohibiciones y incompatibilidades
muchas de ellas tienen una connotación de carácter ético. Mucho está lo que predomina en la ley del Código de Función Pública, son las llamadas incompatibilidades, ¿no? Puestos en los cuales el funcionario servidor está prohibido de realizar determinados actos o recaer en determinadas situaciones que pudieran generar una incompatibilidad con la función pública que está ejerciendo en determinado momento. Entonces, al incurrir en una situación que pudiera generar una incompatibilidad, el funcionario o servidor está incurriendo en una conducta pasible de sanción, al haber estar transgrediendo una prohibición prevista en ese código. Es importante tener en cuenta este ley del Código de la Función Pública porque también forma parte del marco disciplinario y del marco en el cual se pueden aplicar sanciones por la infracción a las disposiciones de ese código de ética. La Ley de Procedimiento Administrativo General también se preocupa por regular determinadas conductas como faltas disciplinarias. Faltas administrativas, denomina la Ley de Procedimiento Administrativo General, básicamente reguladas en el artículo 239. La Ley de Procedimiento Administrativo General básicamente se refiere a situaciones en las cuales en la vinculación entre el funcionario o el personal al servicio de la administración pública con el administrado en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo. Entonces, básicamente, sin hacer una enumeración específica y hablar de todos los supuestos que contiene la Ley de Procedimiento Administrativo General, para apreciación del mismo, cabe mencionar, por ejemplo, el negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, informaciones o dar constancia de ellas, negarse ante el administrado, ¿no? No entregar dentro del término legal los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos. Es una falta en la que no incurre una autoridad o personal al servicio de la actividad de la administración pública. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello, también constituye una falta administrativa. Resolver sin motivación. Hemos hablado, creo, antes del tema de la motivación de las resoluciones, de la motivación de las decisiones de la administración pública. Una falta administrativa es resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia. Otro punto, dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativos o contradecir sus decisiones, sea un mandato que venga del superior o que venga de otra entidad. Contradecir esas decisiones justificadamente también implica una falta. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear una queja administrativa o contradecir sus decisiones también constituye una falta administrativa. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a información confidencial, eso también constituye falta administrativa. En fin, son varios supuestos que básicamente se dan en el marco del trámite de los procedimientos administrativos, y eso implica que sean susceptibles de ser sancionados administrativamente si es que incurren en este tipo de situaciones, en este tipo de actuaciones que implican una falta administrativa. Eso es básicamente la Ley del Procedimiento Administrativo General, como es su ámbito y es su regulación específica, se remite básicamente a situaciones en las cuales la vinculación relación entre el administrado y entidad pública y funcionarios que conforman ello, básicamente. Entonces, supone la mayoría de supuestos de faltas administrativas que establece la Ley 744 son básicamente situaciones en las cuales se vincula al administrado con la administración, y en el cual el funcionario, el servidor que representa la administración en este procedimiento administrativo incurre en determinadas inconductas en las cuales perjudican o afectan al administrado, o que pudieran, sin afectarles completamente a un administrado, afectan también la buena práctica administrativa, afectan la imagen de la administración pública, afectan la confidencialidad que debe manejar el funcionario público. Efectivamente, todas las situaciones implican una aplicación de una sanción por la incurrencia en esa falta. Ahora, estas sanciones deberán ser impuestas, y lo precisa la Ley 744, previo proceso administrativo disciplinario. Ahí entra el tema que en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera administrativa, como puede ser el de 276 finalmente, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Entonces, en el caso personal de 276, incurre en esta falta administrativa, la regulación ya del procedimiento disciplinario no lo establece la Ley 744, tendrá que tenerse en cuenta la regulación específica que prevé para ese caso. En este caso la 276, para el personal que está bajo el régimen de la 276. Ese personal sí estará sujeto a ese procedimiento que prevé la 276 y que implica la comisión de administrativos y que implica todo un desarrollo de ese procedimiento a fin de establecer la aplicabilidad o no de la sanción.
Entonces, para los casos en los cuales no está previsto, como en los casos que no sean 276, por los supuestos en los cuales no haya previsto la regulación concreta que establece, que regula el régimen de esos funcionarios o servidores, se tendrá en consideración lo establecido en la misma ley 744. Básicamente la estructura del procedimiento sancionador que vimos en clases anteriores y que tenía en cuenta el órgano instructor, el órgano sancionador, la posibilidad de notificación, la posibilidad de que la persona conozca las conductas que se le imputan, la posibilidad de defensa del posible infractor y finalmente una resolución y una motivación por parte del órgano sancionador a quien le corresponde imponerle. Entonces, si es que no está dentro de ese marco de carrera administrativa que establece ya una regulación específica que está en el decreto legislativo 236 y su reglamento, ahí tendrá consideración las mismas disposiciones de la ley 2744, que ahí entra su aplicación supletoria y al no haber una regulación específica es la que maneja y es la que se tiene en cuenta para fines de la aplicación del procedimiento disciplinario que corresponde. También precisa la ley 2744 que las demás faltas que pudieran incurrir las autoridades y los servidores, el personal en su servicio, con respecto a los administrados, también con respecto a los administrados, serán sancionadas considerando el perjuicio ocasionado a estos. Ahí entran factores ya de evaluación de esa conducta. Serán considerados tanto el perjuicio ocasionado a los administrados, la afectación al debido procedimiento, al ser una norma básicamente que regula todo el procedimiento administrativo. Es importante para la norma sancionar aquellas conductas del funcionario servidor que afectan el debido procedimiento, el regular procedimiento que debe seguirse en la tramitación de esos procedimientos administrativos, así como la naturaleza y la jerarquía de las funciones desempeñadas. Eso también lo tiene en cuenta la 236, la jerarquía, la naturaleza, qué tipo de actuación, qué tipo de funcionario nos encontramos en el supuesto concreto, ante quién tratamos, ante quién estamos. Es importante también para determinar la aplicación de la sanción, porque a mayor gravedad, a mayor jerarquía es mayor gravedad. Cuando una persona tiene mayor jerarquía en el cargo, mayores responsabilidades, se supone que tiene mayores conocimientos y se supone que tiene mayor manejo, en lo cual debería evitarse en lo posible que incurra en ese tipo de faltas administrativas. Entonces la norma considera como un factor a tener en cuenta la jerarquía de las funciones que se desempeñan, así como la naturaleza de las funciones que se ejercen. Ese es un aspecto que también ya va planteando la ley 744 ciertos criterios también con respecto ya a la aplicabilidad de la sanción. Ahora, lo precisa específicamente cuando mayor sea la jerarquía de esa autoridad y más especializada, ahí viene el tema de la naturaleza de sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. Efectivamente, más allá de lo que todos como ciudadanos podemos decir que todos tenemos obligación de conocer la ley, el funcionario tenga por la especialidad de sus funciones y por la jerarquía de las mismas, del cargo que ostenta, tiene que conocer que esas conductas implican faltas y que por consiguiente también son susceptibles de sanción. Entonces, con mayor razón, se prevé que ese funcionario tenga ese conocimiento. Entonces, con mayor razón, es más grave, es más libre el tema de que ese funcionario, aún con todo ese conocimiento que se le presume, haya incurrido en esas conductas susceptibles de falta administrativa. Entonces, ese es un aspecto que una pregunta. ¿No se está manifestando que el personal que estaba bajo cargo del régimen de la carrera administrativa es sancionado por el proceso administrativo disciplinario? Por su régimen, 275. En el otro caso dice las demás faltas incurridas por las autoridades y el personal de su servicio con respecto a los administrados. O sea, ¿qué personal o en qué régimen estaría ese personal para sancionarlo por los criterios de la 27.434? Es en el supuesto que no haya una regulación específica. O sea, lo que tiene de particular, por ejemplo, la 276 es que prevé todo un régimen de carrera. Entonces, dentro de ese régimen de carrera prevé también un régimen disciplinario. Y ese régimen disciplinario, ¿cómo aplicarlo? O sea, todo un procedimiento para aplicarlo a través de comisiones de procesos administrativos y seguir todo un procedimiento para llevar finalmente, si corresponde, aplicar una sanción administrativa. Hay casos en los cuales específicamente el funcionario servidor no está en la 236, como buena parte de los funcionarios y servidores
servidores públicos. Entonces, en ese supuesto no puede llevarse a cabo obviamente el procedimiento previsto en la 276. Si no, su norma específica, si su régimen específico no prevé, no tiene como la 276 un capítulo sobre el procedimiento disciplinario, como prevé específicamente la 276, ahí se aplica supletoriamente lo que prevé la ley 2744. La estructura básicamente del artículo 235 del 2744, que es el tema de la órgano instructor, órgano sancionador, notificación y toda esa estructura que hemos conversado antes. Entonces, es en el supuesto que no tengan una regulación específica como sí la es la 276. La 276 sí regula en concreto todo ese tema del régimen disciplinario y regula toda la tramitación y cuál es la naturaleza de la comisión, cuál es el periodo que tienen para aplicar las sanciones, el conocimiento. Entonces, finalmente, eso sí es una regulación específica, pero hay supuestos en los cuales el servidor no está incurso en la 276, por ejemplo, o en otro régimen en el cual no prevea, pues, por ejemplo, los policías sí tienen un régimen disciplinario, tienen toda una estructura. Entonces, ahí sí hay una regulación específica, no tienes que ir de la 276 a la 2744, solamente en defectos de regulación, que no hubiera una regulación sobre el tema del procedimiento disciplinario a seguirse. Ahí sí tendría que tenerse en cuenta la 2744 aplicándola de manera supletoria, ¿no? Ahí es cuando entra la 2744, tienes que tener en cuenta seguir todo el procedimiento que prevé la 2744, porque finalmente lo que busca la 2744 es establecer criterios mínimos, como veníamos diciendo al comienzo, ¿no? Entonces, la idea es que, sin defecto de que pudiera haber una regulación específica, se tengan en cuenta y en observancia siempre esos criterios mínimos. Y si no hubiera, con mayor razón, una regulación específica respecto a esa materia, tenerse en cuenta con toda razón lo que prevé la ley 2744. Ahí será aplicable de pleno la ley 2744 y su estructura que prevé en los 35 de la misma ley, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo, en el tema de la jerarquía, la especialidad del funcionario, del servidor que incurre en esa falta, es tenido en cuenta para la aplicación de la misma. Ahora, cuando una conducta también puede ser calificada con más de una infracción, debe aplicarse la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. En ese caso, se considera la sanción prevista para la infracción. Si tuvo 3 o 4 infracciones con la misma opción, se prevé la sanción que estaba prevista, obviamente, tiene que estar prevista para la infracción de mayor gravedad. Ese es el supuesto, que tiene que ser la infracción más grave, esa es la que se aplica la sanción correspondiente, la sanción a la infracción más grave, sin perjuicio de que puedan exigirse demás responsabilidades. Ahí, justamente ya adelantándonos a lo que dice la lámina siguiente, vamos al tema de autonomía de responsabilidades. O sea, el tema de autonomía de responsabilidades lleva a veces a ciertas confusiones, discusiones, la vinculación básicamente con el tema del non bis in idem, ¿no? En el tema de la autonomía de responsabilidades es clara la ley 744 y también otras normas como la norma de Contraloría también establece que las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran haber son independientes entre sí y se exigen de acuerdo ya a su trámite y a su procedimiento específico. O sea, tanto la responsabilidad de un funcionario público o servidor puede incurrir en una responsabilidad administrativa por un mismo hecho, una responsabilidad penal o una responsabilidad civil. Y puede ser que cualquiera de ellas se tramite por la vía que corresponda, la vía civil, la vía penal y la vía administrativa. Eso es factible. Eso no obsta a que a nivel administrativo, como hemos dicho, se observe que hay ya un pronunciamiento judicial en firme, tenga que el procedimiento administrativo que se esté siguiendo tener en cuenta eso, tiene que observar necesariamente eso, no puede desligarse ya de lo que se decida a nivel judicial, por un tema ya de preeminencia que le da a la decisión del órgano judicial. En ese caso, el órgano administrativo tendrá que considerar, tendrá que vincularse a lo que diga el procedimiento judicial que pudiera ya haber sido consentido definitivamente. Entonces, sin perjuicio de eso, cabe la posibilidad, y siempre yendo otra vez al tema del non bis in idem, siempre haciendo la diferenciación, y si bien pudiera ser el mismo sujeto y el mismo hecho, hay que ver el fundamento otra vez, fundamento como ha reiterado el Tribunal Nacional en varias sentencias. La clave ahí es diferenciar la conducta por el fundamento, por el bien jurídico protegido, ¿no? Entonces, en ese caso, si bien puede ser un mismo hecho por el mismo funcionario, el mismo servidor, que está implicando una responsabilidad administrativa y también una responsabilidad penal, habría que hacer la diferenciación, habría que hacer el esfuerzo de diferenciación en el tema con respecto al bien jurídico que se está protegiendo, en un caso a nivel administrativo y en un caso a nivel penal. Ahora, si pudiera darse el caso
aunque no es lo usual, que administrativamente todavía está en curso el procedimiento sancionador, y a nivel penal, por el raro, porque normalmente los procesos penales son más largos que los procesos administrativos sancionadores. A nivel penal, ya tengo una sentencia firme y consentida, pues tendrá que sujetarse a eso, que el procedimiento sancionador no podrá imponer una sanción si es que a nivel judicial ha sido absuelto. Eso sí no podría hacerlo. Ahora, sí puede pasar que el procedimiento sancionador lo haya sancionado y a nivel penal, por las consideraciones que tiene el proceso penal, los tipos penales que requieren una probanza y requieren tener en cuenta siempre que se cumplen todos los elementos del tipo penal, puede darse el caso que a nivel penal no sea sancionado, y eso pasa en muchos casos a nivel de administración pública. El funcionario es sancionado administrativamente, pero a nivel penal o a nivel civil, el funcionario, el juez, el órgano jurisdiccional, la sala, no ve que existen los elementos suficientes de convicción para los jueces, para vocales, que acrediten la comisión de un delito, de un ilícito penal, o la existencia de una responsabilidad civil que implique una indemnización al Estado. Entonces, eso no obsta que tengan resultados diferentes. Esa autonomía de responsabilidades está vinculada también ahí, porque pueden haber resultados diferentes. Ahora, siempre la administración debe respetar lo que se decide a nivel judicial, si es que todavía está en curso el procedimiento sancionador, ¿no? Si está en curso, ahí se tiene que observar y tiene que seguirse, tiene que vincularse a lo que se decidió a nivel jurisdiccional. Ahí sí tiene que vincularse de esa manera la administración, porque ya hubo una decisión judicial en firme. Pero puede verse el caso, y es como le decía el usuario, en la cual hay una decisión a nivel administrativo que vaya por la sanción, y a nivel penal no hay los elementos probatorios, elementos de convicción que acrediten la existencia de un ilícito penal, porque el ilícito penal tiene otras características. El tipo penal puede tener unas características distintas al tipo de infracción administrativa. O sea, la infracción administrativa es una cosa, otra cosa es un delito. Entonces hay que tener bien clara esa diferenciación. No es lo mismo el haber cometido una infracción que cometer un delito. Ahora bien, puede pasar que muchas veces la tipificación de las infracciones administrativas a veces se parece mucho a los delitos, ¿no? Hay casos en los cuales la tipificación de infracción se parece bastante al tipo penal, y ahí vienen un poco las complicaciones, porque a nivel administrativo sí se estableció pues, que había una infracción y por consiguiente se le sancionó, y a nivel penal pues consideran que no están presentes todos los elementos del tipo penal. Entonces, efectivamente se dan a veces ciertas incongruencias ahí en el tema de que a nivel administrativo, a pesar de ser una conducta muy similar, por eso hay que evitar, hay que diferenciar. Me parece que lo aconsejable es diferenciar la conducta administrativa tiene una naturaleza. La conducta pasible de sanción penal, en realidad, en conclusión, el delito penal, el ilícito penal tiene otra naturaleza. Entonces hay que tratar de que la tipificación que hagamos de las infracciones a nivel administrativo no sean similares, iguales, como en algunos casos pasa, al tipo penal de determinados delitos, sobre todo los delitos contra la administración pública. Entonces, debe evitarse eso, debe haber una diferenciación. Creo que la ley 2744 hace una diferenciación bastante adecuada en lo que respecta al tipo de faltas que hemos comentado, porque básicamente son faltas a nivel de procedimiento administrativo, de tramitación, de entrega de información, de falta de confidencialidad, supuestos que todos están en el ámbito administrativo. No estamos hablando de un supuesto de peculado, de apropiación de dinero, ni de colusión, coludirse con un contratista, con un tercero para defraudar al Estado. Son supuestos ya bien concretos del tipo penal. Eso no podría plantearlo en supuesto específico de colusión o de peculado dentro de un supuesto de infracción administrativa, porque es un supuesto distinto. O sea, eso es la naturaleza. La naturaleza penal no puede confundirse con la naturaleza de las infracciones administrativas. Entonces, el problema viene a veces cuando se plantea a nivel administrativo, se plantea conductas que son del tipo penal, se extraen, se recogen a nivel administrativo, para buscar de cierto modo. Yo creo que la intención básicamente ahí es tratar de sancionar. Si bueno, como el proceso penal va a demorar y normalmente a veces es incierto su resultado porque pueden pasar muchas cosas, a nivel administrativo pues esta conducta ya nos aseguramos y sancionamos por lo menos con la institución o la sanción correspondiente, la suspensión del goce de remuneraciones, pero realmente no es lo aconsejable. ¿No? Lo aconsejable es diferenciar siempre los ámbitos, el ámbito administrativo, el ámbito penal y el ámbito civil también. Entonces, justamente por eso es que se habla de la autonomía de responsabilidades, porque tienen naturaleza distinta. Y lo que se busca es que se transmiten por vías distintas, que
que se puedan tramitar por vías de forma paralela, puede darse el caso, pero siempre condicionándose a la administración a la decisión que pudiera haber a nivel judicial. Siempre la administración tiene que observar la decisión que pudiera haber a nivel judicial. Ahora, justamente, y precisa también la ley 644, que los procedimientos que pueden haber para responsabilidad civil o penal no afectan esa potestad que tiene la administración vendida para instruir la responsabilidad administrativa correspondiente, salvo que ahí viene el tema que comentábamos, que hubiera una disposición judicial expresa que dijera, pues esto ya no es esta persona no ha cometido ningún delito, o se abstenga de seguir la administración el proceso sancionador correspondiente en base a una decisión judicial firme y expresa al respecto. Entonces, sin perjuicio de eso, normalmente la administración puede seguir su proceso administrativo sancionador y a la vez se sigue el procedimiento para realizar la responsabilidad penal o civil que pudiera haber. No hay problema en eso, la administración sigue pudiendo instruir, salvo que ya hubiera una disposición judicial que dijera lo contrario. Ahora, hablábamos de faltas, estamos hablando de faltas administrativas, de conductas que implican una infracción al ordenamiento, a los deberes, a un cumplimiento de las prohibiciones a las cuales es sujeto prohibiciones o incompatibilidades a las cuales es sujeto el funcionario servidor público. Esas son las faltas administrativas, son los supuestos de conductas en las cuales el funcionario incurre en ello y por consiguiente, como ya veníamos diciendo, eso trae como correlativo la aplicación de la sanción que corresponde. Ahora, esa aplicación de sanciones solo puede ser de aquellas que estén previstas en la ley. No puede aplicar cualquier sanción, o sea, no puede aplicar la administración de una sanción que se le ocurra como la más adecuada para el supuesto concreto. Me parece que sería mejor esa sanción porque sería más adecuada al supuesto, pero si no está prevista en la norma, no está prevista concretamente en la ley, no puede aplicar esa sanción. Y también prevé que sean excluidas aquellas sanciones que resulten desproporcionales. Ahí entra el tema de proporcionalidad, razonabilidad, que también vamos a tratar más adelante, que ya hemos mencionado también en lo que respecta a la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas cautelares, por ejemplo, lo que hablamos en la clase anterior. Y viene ahí el tema de que las sanciones no sean desproporcionadas, o sea, no sean excesivas, no generen un perjuicio que no corresponde al caso concreto, que no se justifique por el caso concreto. Ahí hay un tema ahí que evitar la arbitrariedad ya de la administración respecto a la aplicación de esas sanciones. Entonces que la administración, si bien tiene esta potestad sancionadora, no la aplique indiscriminadamente ni la aplique arbitrariamente. Entonces justamente por ahí viene ya el tema de evitar las sanciones que resulten desproporcionadas y que no se configuran como infracciones administrativas expresamente establecidas. Tienen que estar consideradas infracciones expresamente como tales. Esas conductas tienen que estar consideradas expresamente como infracciones. Si no, no podemos establecer una sanción al respecto. Entonces, no podemos sancionar una conducta que la norma no prevé expresamente como infracción o como falta. O sea, no podemos generar faltas, no podemos crear faltas que no estén previstas en la regulación correspondiente. Porque si no sería arbitrario, sería contrario a los principios del procedimiento sancionador, la tipicidad, la legalidad, aplicar faltas por sanciones sanciones por faltas o infracciones inexistentes. Entonces, es importante tener en cuenta eso, el principio para la aplicación de la sanción. Ahora, pueden ser sancionados tanto personas naturales como personas jurídicas por hechos constitutivos de infracción. Ahora, las personas jurídicas pueden ser pasibles de cometer infracciones administrativas, ya que pueden transgredir el orden jurídico y pueden también no respetar determinados estándares mínimos de convivencia y pueden realizar conductas prohibidas por ley. Entonces, si es factible, y lo vemos a nivel, por ejemplo, de contrataciones del Estado o de procedimientos administrativos que correspondan a aplicación a personas jurídicas, a empresas, a instituciones en las cuales han incurrido justamente en la conducta que se considera como falta. Entonces, es plenamente factible y no hay, digamos, discusión mayor al respecto, la aplicación tanto a personas jurídicas como obviamente a personas naturales que puedan incurrir en esos constitutivos de infracción. Entonces, es factible la aplicación de la sanción para ambos, tanto personas naturales como para personas jurídicas. Ahora, en concreto, ¿qué tipo de sanciones prevé nuestro ordenamiento? Yendo otra vez y haciendo hincapié otra vez en el tema legislativo 276 y de manera básicamente ilustrativa, ¿no? Sin necesidad de ser tan
específico al respecto y detenernos demasiado en qué consiste cada una. Creo que lo que está previsto ahí es bastante claro, ¿no? La amonestación es el supuesto de sanción más leve que prevé el 206, que puede ser incluso verbal o ya si lo quieren establecer de manera escrita. Es el supuesto en el cual se trata de conductas no demasiado gravosas, situaciones en las cuales la misma 206 prevé para tales supuestos la aplicación de la sanción solamente de amonestación. Ahora, prevé también, ya con mayor gravedad, la suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días. Es un supuesto en el cual ya la sanción es más fuerte, que implica ya suspender el vínculo, suspender sobre todo el principal, la contraprestación por el trabajo prestado, que es el sin goce de remuneraciones, en este caso por un lapso de 30 días. Ahora, puede llegar incluso hasta el cese temporal, hasta por 12 meses. Eso ya implica una mayor afectación al funcionario servidor. Y finalmente, bueno, situación de mayor gravedad, ante sanciones, ante situaciones, faltas de mayor gravedad, finalmente la 206 prevé la destitución, previo proceso administrativo disciplinario que se siga, y finalmente se determina que ese funcionario servidor ha incurrido en una falta de tal gravedad que implica la destitución. Es factible que la administración, siempre considerando dentro del régimen del 76, pueda aplicar la sanción de destitución. Ahora, ¿cómo se hace la aplicación de esa sanción? La aplicación de esa sanción se hace, como veníamos diciendo, en consideración a la gravedad de la falta que se está cometiendo. De acuerdo a la gravedad de esa falta, habrá amonestación, habrá suspensión, habrá cese o habrá la destitución en el caso de las faltas de mayor gravedad. Ahora, esa gravedad no solamente será tenida en cuenta en función a que sería esa la infracción más grave o muy grave, sino también tiene que tenerse en cuenta, y hay que incidir bastante en esto, teniendo en cuenta las circunstancias en que se comete esa infracción o esa falta. Hay que considerar tanto la forma de la comisión de esa infracción, la concurrencia de varias faltas. Puede ser que esa persona en un mismo actuar haya cometido varias faltas administrativas que concurren en ese supuesto, y la participación de más o uno o más servidores en la comisión de la falta, y importante tener en cuenta los efectos que produce esa falta. ¿Cuáles son los efectos perjudiciales básicamente que genera esa actuación infractora de parte del funcionario servidor? Esos elementos son tenidos en cuenta para determinar la gravedad de la falta. Considerados los aspectos, esas circunstancias, en función al caso concreto. Ojo que voy a referir siempre al caso concreto, o sea, no hay un supuesto en el cual tenemos que aplicar mecánicamente la gravedad de esta falta. Hay que tener en cuenta las circunstancias. Es importante que en este caso, por ejemplo, las comisiones de procesos disciplinarios tengan en cuenta las circunstancias en que se dio la infracción, a fin de determinar la gravedad de la falta, y por consiguiente la aplicación de la sanción que corresponde. Pues es diferente, definitivamente, aplicar una sanción que sea de destitución a una sanción de cese temporal o una amonestación. Definitivamente es importante por eso determinar cuáles son las circunstancias en las cuales se cometió esa infracción, a fin de establecer la gravedad. Es el principal aspecto a tener en cuenta para aplicar esas sanciones que hemos visto. Es básicamente el criterio de gravedad el que implica la aplicación de una u otra sanción. Ahora, esa gravedad no solamente es el tema de decir esta infracción es muy grave o leve, sino que también tiene que tenerse en cuenta, para esa gravedad, establecer la concurrencia de estos supuestos. También el tema de los efectos en los cuales se genera una infracción, la concurrencia de una o más infracciones, otra participación de otras personas, en supuestos en los cuales también nos sirve para determinar la gravedad de la falta que se va a sancionar. A nivel de contrataciones del Estado, ahí las sanciones son distintas, estamos hablando de otro ámbito. Ahí las sanciones no son solamente sobre funcionarios servidores, ahí básicamente las sanciones afectan a otros, afectan a proveedores, contratistas, postores, que incurren en determinadas causales establecidas en la normativa de contrataciones del Estado, básicamente el decreto legislativo 1017 y su reglamento. Ahí, como es un supuesto distinto, básicamente las sanciones que prevé la normativa de contrataciones básicamente son la inhabilitación. Ahora, dentro de la inhabilitación prevé una diferenciación, tanto entre inhabilitación temporal, que pudiera ser 6 meses, un año, hay inhabilitación definitiva.
Ahora, esta inhabilitación definitiva efectivamente tiene bastante efecto sobre, es un efecto bastante perjudicial sobre el contratista, sobre el proveedor, porque efectivamente, imagínense un contratista o proveedor que es inhabilitado definitivamente para justamente relacionarse con el Estado. Definitivamente si su forma de trabajo, su ocupación, su campo es básicamente vender o proveer servicios o ejecutar obras contratando con el Estado, efectivamente pues esa sanción va a ser bastante fuerte y va a serle bastante perjudicial para esa persona. Entonces, básicamente es una infracción, es una sanción, esta de inhabilitación definitiva, que se prevé ya en supuesto previo, no se aplica generalmente de manera inmediata ante un proveedor o contratista la primera vez que ocurre, sino básicamente se aplica a proveedores y contratistas que ya tienen una serie de reiterancias, ya han cometido infracciones que incluso han generado inhabilitaciones temporales. Entonces ya en el supuesto de que ese proveedor, ese contratista ya muestra una conducta reiterada que está infringiendo el ordenamiento de condiciones y del Estado, entonces ante ese supuesto de reiterancia, la normativa de contrataciones prevé la aplicación de la sanción más fuerte, que es ya la inhabilitación definitiva. Si no fuera el caso, son supuestos de infracción, digamos, la primera vez o por supuestos que no realicen tal gravedad, pues cabe la inhabilitación temporal, que es lo que más normalmente se da. Normalmente ya el proveedor, el contratista que incurre en una infracción que generó una inhabilitación temporal, normalmente se cuida de evitar caer en nuevas infracciones porque ya podría ser pasible de una inhabilitación definitiva. Entonces vemos siempre, se publican las inhabilitaciones que se aplican a los proveedores o contratistas. Básicamente, inhabilitación temporal y inhabilitación definitiva, sobre todo en el supuesto ya de reiterancia de faltas, infracciones en este ordenamiento, que ya implican ya aplicar la máxima sanción que prevé la normativa de contrataciones del Estado, que es inhabilitación definitiva para este proveedor o contratista. Ahora, también se prevén sanciones económicas, básicamente multas, que también tienen determinadas cuantías y que sería un supuesto casi paralelo, hasta menor en gravedad a la aplicación de una inhabilitación temporal. Sin duda, los efectos más fuertes los tiene la inhabilitación, porque implica que ese proveedor, ese contratista no pueda relacionarse con ninguna entidad del Estado, en todos los ámbitos, en todos los niveles de gobierno, tanto el nivel de gobierno central como gobierno local. En realidad es una inhabilitación que es aplicable para todo el ámbito del sector público, para todo el ámbito de la administración pública. Entonces, efectivamente, en ese supuesto, como vemos ahí ya hay que tener en cuenta las características del sector al que tratamos. En este caso, de contrataciones del Estado, lo que se ha visto como más pertinente para aplicar una sanción son las sanciones de inhabilitación, porque se busca pues, evitar que el Estado siga relacionándose y vinculándose a nivel contractual, a nivel comercial, a nivel de compra de proveedores, con aquellas empresas, proveedores que justamente incurren en este tipo de infracciones, incurren en actos de mala fe, incurren en situaciones de infracción que prevé la norma de condiciones del Estado, pues quiere evitar situaciones que también compliquen al mismo Estado, pues, a relacionarse con un proveedor, un contratista de esa naturaleza, que tiene una conducta de esa naturaleza, pues el Estado también puede verse visto en serios problemas. Entonces, la solución más ajustada que se consideró para el caso de contrataciones del Estado es la inhabilitación, que es la sanción característica del ámbito de las contrataciones del Estado. Y como vemos, puede ser proveedores, contratistas, postores, también postores que están participando en el proceso de selección, también pueden ser sujetos a este tipo de sanciones que pueden aplicarse en el ámbito de las contrataciones del Estado. Ahora, también mencionamos el reglamento de la Ley del Código de Ética y Función Pública. Este reglamento de la Ley del Código de Ética y Función Pública desarrolla la Ley del Código de Ética y Función Pública y establece también sus propias sanciones, que en general son bastante parecidas a las que veíamos para el caso de la 236. También prevé una amonestación, no precisa ser verbal o escrita, una suspensión, una multa, que sí es una novedad con respecto a el tema de la 236, una multa de hasta 12 UITs. También prevé la resolución contractual en el caso de las personas que están vinculadas a la administración pública vía un vínculo contractual, digamos, en este caso, yendo a lo actual, digamos, en un caso de, por ejemplo, CAS,
o la destitución o despido. Entonces, ¿por qué la mayor amplitud, digamos, si puede darse el caso de la ley del Código de Ética y Función Pública respecto a las sanciones que prevé? Porque como veníamos diciendo, la aplicación del Código de Ética y Función Pública no se restringe solamente a un régimen laboral específico del Estado. Puede ser aplicable a personal de procedimientos 76, 728, CAS, algunas carreras especiales. Entonces, realmente los supuestos que plantea como sanciones son más amplios. Prevé pues tanta diferenciación entre la sanción contractual como destitución o despido, porque destitución sería lo más aplicable, digamos, a un personal nombrado de carrera, más aplicable, por ejemplo, a 276. El despido sería sobre todo aplicable al personal 728, que está regulado básicamente bajo las disposiciones del decreto legislativo 728. La represión contractual pues es básicamente el tema de CAS. Una multa es un supuesto diferente también, porque puede haber situaciones en las cuales la infracción básicamente ahí viene por el tema de prohibiciones a la ley del Código de Ética. La aplicación que se prevé más razonable para el supuesto concreto, o otra vez para el supuesto concreto, tendrá que ver si es aplicable la multa en esos casos como la sanción más efectiva para ese supuesto. Ahora, dice justamente, infracciones leves, esa amonestación, suspensión o multa. Como se observa, son supuestos en los cuales son aplicables las infracciones leves, que califica el mismo reglamento del Código de Ética, señala cuáles son las infracciones leves y cuáles son las infracciones graves. Infracciones graves, como ven, son de un u otro modo sanciones que implican la desvinculación del funcionario servidor con el Estado. Todas, llámalo resolución contractual, llámalo destitución, llámalo despido, todas, por la gravedad de la infracción que se ha cometido, el Código Ético es severo y establece pues la desvinculación de la forma que sea aplicable con ese funcionario servidor que incurrió en una infracción grave, en una transgresión grave a las prohibiciones, a las incompatibilidades, a los principios que establece el Código de Ética y la Función Pública. Es importante tener en cuenta esto, que muchas veces nosotros como parte de la función pública muchas veces tenemos en cuenta únicamente nuestro régimen especial que nos regula nuestra carrera o nuestras funciones, o nuestro reglamento interno, nuestro reglamento de organización y funciones, pero hay que tener en cuenta que a nivel de toda la administración pública tenemos este ley de Código de Ética y Función Pública y su reglamento. Entonces sería bueno que todo funcionario servidor público tenga bien claro cuáles son las incompatibilidades, cuáles son las prohibiciones que prevé ese Código de Ética, porque efectivamente una transgresión a esas incompatibilidades, esas prohibiciones, puede tener efectos bastante graves, que incluso pueden desvincularlo totalmente de la administración pública. Entonces es importante que, más allá del conocimiento natural que se presume de todo ordenamiento jurídico, el funcionario, el servidor y quienes apliquen también procesos sancionadores tengan en cuenta también las disposiciones del Código de Ética y la Función Pública, porque será en base a esas disposiciones del Código de Ética y la Función Pública que se pueden aplicar determinadas sanciones, como puede ser la multa o la destitución o el despido, que por la gravedad de la infracción que se comete son plenamente aplicables a todos aquellos funcionarios y servidores públicos que están incluidos en el ámbito de aplicación del Código de Ética, que es la gran mayoría, por no decir casi todos. En realidad el ámbito de aplicación del Código de Ética y la Función Pública es muy amplio. Ahora, el otro aspecto importante que era materia de sesión era el tema de la gradualidad de las sanciones. En realidad es fácil decir, bueno, a la sanción, a la falta correspondiente, a la infracción correspondiente, se le aplica la sanción prevista expresamente en la norma. Es una correlación, digamos, bastante fácil. A esta infracción, a esta conducta que incurriste en falta administrativa, falta disciplinaria, en esta infracción, te corresponde aplicar determinada sanción. Ahora, pero lo que viene a ser un análisis más específico, más detallado, implica un mayor análisis por parte de las personas que se encargan de manejar estos procedimientos disciplinarios, sancionadores. Es el tema ya de ver la graduación de la sanción que voy a aplicar. ¿Qué sanción voy a aplicar? Y dentro de la sanción que voy a aplicar, ¿cómo puedo graduar, ¿no? ¿Cómo puedo tener en cuenta la proporcionalidad? Como dice la misma ley 744,
cuando habla de razonabilidad como parte de los principios del procedimiento administrativo sancionador, establece precisamente que la razonabilidad es que las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales, o sea, proporcionales al incumplimiento calificado como infracción. No puedes aplicar sanciones que sean desproporcionadas, que vayan más allá de lo que corresponde a ese caso concreto. No puedes gravar, no puedes ir y generar perjuicios que excedan a lo que corresponde a la situación materia de análisis en ese procedimiento disciplinario. Tienes que tener en cuenta la razonabilidad y la proporcionalidad. En este caso, la ley 744 no habla específicamente de proporcionalidad, lo menciona dentro del concepto, lo incluye dentro del concepto de razonabilidad, del principio de razonabilidad, pero en general se aplican de manera conjunta, tanto esta razonabilidad como la proporcionalidad en la aplicación de la sanción que corresponde. Tiene que ser proporcional a la situación que esté siendo materia de conocimiento en concreto a la administración. Ahora, justamente para facilitar esa apreciación de esa razonabilidad, esa gradualidad de la sanción, es que la misma ley 744 prevé determinados criterios que en orden de prelación, incluso señala, se deberán tener en cuenta a efectos de graduar la aplicación de esa sanción. Básicamente, otra vez hablamos de la gravedad o del daño ocasionado al interés público o al bien jurídico protegido. Efectivamente, ese será el primer elemento a tener en cuenta para determinar la graduación de la sanción. La afectación al interés público, básicamente, ¿qué es lo que busca proteger? El ordenamiento administrativo en general y el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico que se esté protegiendo como una institución concreta? ¿Qué es lo que buscaba proteger? Esa infracción. ¿Qué es lo que buscaba proteger? Ese bien jurídico que efectivamente fue transgredido, fue afectado por la conducta infractora del funcionario o servidor público. Ahora, también se tiene en cuenta el perjuicio económico. Aquí entra la ley 744, agrega un elemento de perjuicio económico, la situación en la cual el funcionario, el servidor genera un perjuicio económico también en ocasiones causado, que puede ser administrado por la administración. Ahora, la continuidad en la comisión de la infracción, la reiterancia, también podemos llamarlo, la reiterancia en la continuidad de la infracción. Ese es un aspecto que es tenido muy en cuenta en todos los ordenamientos y en toda la regulación de temas sancionadores. El tema de la reiterancia. Cuando observa una conducta que es reiterativa en la comisión de infracciones, efectivamente todos los antecedentes son tenidos en cuenta para aplicar la sanción que corresponde. Es un tema que siempre se tiene en consideración, considerando el caso concreto. Si este funcionario, servidor, tiene unos antecedentes de reiterancia, de incurrir constantemente en ese tipo de infracciones, tendrá en cuenta eso para efectos de la graduación de la sanción correspondiente. También se tienen en cuenta las circunstancias de la comisión de la infracción. Es importante tener en cuenta, recoger las circunstancias, qué aspectos, qué elementos estuvieron presentes al momento en que se cometió la infracción. Puede haber supuestos que eximan o que atenúen, sobre todo básicamente que atenúen la responsabilidad del presunto infractor, por supuestos de fuerza mayor, casos fortuitos, situaciones en las cuales conllevaron pues al funcionario servidor a incurrir en un acto que, si bien está previsto como infracción en el ordenamiento correspondiente, pues tiene unas circunstancias que lo explican, unas razones que lo llevaron a cometer determinada actuación, determinada infracción. O sea, sí, es cierto, cometí infracción, pero ¿bajo qué circunstancias? ¿Qué circunstancias me llevaron a esto? Tenían que hacer esto porque si no se cerraba tal tema, porque la administradora se hubiera visto peor perjudicado. Entonces, situaciones en las cuales pueden atenuar la responsabilidad incluso exhibir la responsabilidad del presunto infractor. Sí. En este caso, de repente, en el caso de la potestad sancionadora, la norma considera, digamos, estos parámetros, ¿no? Si no es tan rígido donde dice falta grave. Y en caso de exigir, por ejemplo, compra de medicamentos, compra de algunos materiales médicos que puede ser muy necesario, ¿no? Para el paciente. Sí, justamente cuando estaba viendo ese punto de las circunstancias, a veces de los elementos que pueden atenuar, incluso exigir de la responsabilidad, lo iba a mencionar más adelante, pero ya que lo menciona, yo he visto en la regulación que tiene la Contraloría de su potestad sancionadora recientemente dada y recientemente en
efectividad recién hace poco. Entonces, habla su normativa de eximiente de responsabilidad y le digo, lo dice en su directiva, que establece, es la directiva 008-2011 de la Contraloría, que habla de procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional. En esa directiva prevé, y lo traje porque me pareció interesante, porque no había visto el supuesto de eximencia de responsabilidad regulado tan específicamente, pero lo menciona, dice, para que la potestad sancionadora por responsabilidad conferida a la Contraloría son eximentes de responsabilidad, como hablábamos. Por ejemplo, la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, el caso fortuito o la fuerza mayor, como hablábamos, debidamente comprobada, el ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada, un caso en el cual hay un orden, la norma te exige esto, o tu cargo te exige esto, o efectivamente ahí considera un eximente de responsabilidad. La ausencia de una consecuencia perjudicial para los intereses del Estado, que no haya un perjuicio, finalmente no ocasiona ningún perjuicio al Estado. El error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa confusa o ilegal. Puede haber disposiciones que no están claras. En la administración pública tenemos muchos supuestos en los cuales la disposición no está clara, es confusa o incluso es abiertamente ilegal. En esos casos tú puedes alegar ese tema y corriste un error justamente por esa confusión que te preveía la norma o la disposición correspondiente. Y también habla de la orden obligatoria de la autoridad competente, expedida en las funciones. Cuando hay una orden de la autoridad que corresponde, que tiene la competencia para ello, tú recibes esa orden y siempre que el funcionario precisa la directiva de Contraloría, siempre que el funcionario servidor público hubiera expresado previa la acción u omisión su oposición por escrito, tú planteas tu oposición por escrito a la orden de esa autoridad competente en sus funciones, tú te opones porque consideras que esa orden es ilegal, es arbitraria, va contraria al ordenamiento, tú puedes plantear tu posición por escrito o por cualquier otro medio que permita verificar su recepción por esa autoridad competente, tú también te puedes eximir de responsabilidad. Entonces, para no hablar de todos los supuestos que habla de eximencia de responsabilidades, sí está previsto el tema de eximencia de responsabilidades. Caso fortuito, fuerza mayor incluso habla de eso, ¿no? Claro, que habla de la debida comprobación. Bueno, ahí está el tema ya de cómo puedes comprobar efectivamente que hubo un caso fortuito, fuerza mayor, pero creo que puede haber supuestos en los cuales puede hacer la probanza correspondiente. Entonces, hay varios supuestos aquí y recomendaría porque esto creo que esta potestad sancionadora es aplicable a todas las funciones de servidores públicos. Entonces, es bueno que también, así como recomendaba para la ley del Código de Ética de Función Pública, que también todo funcionario de servidor público revise actualmente también la potestad sancionadora que tiene la Contraloría y sobre todo las normas que se está estableciendo. Y me parece que la más detallada es esta directiva que mencionaba, la 008-2011, en la cual prevé ya con mayor detalle, por ejemplo, el supuesto de eximentes y de atenuantes. Por ejemplo, me parece destacado aquí, los eximentes son planteados por los administrados, o sea, tú tienes que plantearlo, ¿no? Aquí te corresponde a ti la carga de la prueba. La configuración del eximente no afecta la tipicidad de derecho imputado. Entonces, generando únicamente la desaparición de su antijuridicidad, es lo que precisa la directiva. Y también plantea atenuantes de responsabilidad, ya que hablamos de eximentes, también hay atenuantes, en los cuales, si bien se aplica el principio de proporcionalidad, son supuestos atenuantes de responsabilidad también, por ejemplo, la subsanación voluntaria por parte del administrado del acto u omisión constitutivo de infracción. En este caso, la subsanación también es un atenuante que va a tener en consideración ya el órgano sancionador cuando corresponda ya aplicar la sanción correspondiente. Entonces, ya si hay una situación en la cual tú subsanaste voluntariamente, eso ya tienes que tener en cuenta para la aplicación de la sanción correspondiente. Ahora, también la actuación, y este es un supuesto más amplio que me llama la atención, la actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, o relacionados a la salud u orden público, funciones de catástrofe, o desastres naturales inducidos, caso de un terremoto, caso de una inundación, pues a veces en ese supuesto no te queda tiempo para pensar en estoy incumpliendo las normas, estoy incumpliendo una infracción administrativa, falta, ¿no? O sea, ahí tienes que actuar, básicamente. En muchos casos, muchas veces tienes que saltar los procedimientos, tienes que saltarse los márgenes que establece la norma, el ordenamiento, porque esta es una situación justamente grave, de emergencia, una situación que lo amerita, ¿no? Entonces, se requieren ahí adopción de acciones inmediatas. Entonces, no puedes esperar a que te aprueben o que te digan que esté bien lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ese también es un supuesto de atenuantes. Entonces,
Me parece bien que justo lo haya mencionado porque me parecía relevante mencionar que hay ya en nuestro funcionador, al menos de Contraloría, se han previsto específicamente atenuantes y eximentes, aunque todavía es más relevante tener en cuenta, ¿no? Eximentes de la responsabilidad. Entonces cabe la posibilidad de que se pueda eximir la responsabilidad y sería bueno que también se tenga en consideración en otros procesos disciplinarios que pudieran haber, también se tenga en cuenta, se regule de alguna manera más específica. Ojalá que con la ya tanta veces hablada reforma del Código Civil, de carrera pública uniforme, pues podamos también tener un régimen disciplinario uniforme que prevé específicamente cuáles son las causales de eximencia, de atenuancia para la aplicación de una sanción correspondiente. Entonces, eso es importante tener en consideración, ¿no? También recomiendo revisar esa normativa que está a la mano y está colgada, creo, en la misma página de la ley, ¿no? Me parece que está colgada ahí, ¿no? Bueno, justamente hablábamos de las circunstancias de la comisión, que pueden ser atenuantes o incluso eximentes de la responsabilidad que se le está imputando. También se considera el beneficio que pudiera haber obtenido como consecuencia de ese actuar infractor el funcionario servidor. El funcionario puede obtener un beneficio legal, eso también es considerado para la graduación de la sanción. Y también, ahí entra otra vez el elemento subjetivo, la existencia de una intencionalidad o no intencionalidad en el actuar de este funcionario o servidor al momento de incurrir en la situación causal de infracción, ¿no? Normalmente, ya hablábamos ahí, sí, la existencia de no intencionalidad en la conducta del infractor. Ese es un elemento subjetivo y también ingresado por la misma norma, la ley 1744, que, bueno, normalmente se hablaba de que la responsabilidad a nivel administrativo era objetiva, a diferencia de la responsabilidad penal, que tiene más características de imputación tipo subjetivo, tipo dolo o culpa. Pero a nivel administrativo también se ha buscado ahora también tratar de tener en consideración si es posible evidenciarlo, porque también estos elementos subjetivos de intencionalidad o no también son a veces difíciles de apreciar. Entonces, pero sin embargo la norma de 1744 lo considera como tal. Ahora, algunos aspectos a tener en cuenta para esta graduación de la sanción. La sanción busca ajustar el grado de responsabilidad dentro de un margen, entre un máximo o un mínimo, ¿no? Tiene que haber un mínimo dentro de ese margen, que puede aplicar el mínimo de la sanción o el máximo de la sanción. Tiene que permitirte ese jugar con esa graduación ahí, existiendo ahí justamente una posibilidad de apreciar, de valorar conforme a los criterios que la ley establece y que deben ser analizados en cada caso y como resolución a la afectación. O sea, esos criterios de graduación de ese lapso entre mínimo y máximo tienen que ser apreciados en función al caso concreto. Otra vez, reiteramos, tiene que ser en consideración al supuesto concreto. Siempre estoy en contra de los supuestos en los cuales aplicamos sanciones de manera automática y sobre todo de manera uniforme y de manera sin apreciar efectivamente una motivación adecuada y sin efectivamente apreciar que haya una sustentación que tenga en cuenta las circunstancias de cada caso en concreto, ¿no? Y justamente para el tema de graduación de sanciones es importante precisamente considerar las circunstancias de cada caso concreto. Entonces, y tener en cuenta que hay criterios que establece la ley, como hemos visto en la ley 1744, hay que seguir esos criterios que establece la normativa, en este caso la 1744, pero también prevé criterios de la 236 o demás normas que puedan aplicar sanciones. Entonces es importante recoger esos criterios, tenerlos en cuenta para fines de establecer si corresponde aplicar o no la sanción y sobre todo la gradualidad de esa sanción. ¿Qué sanción voy a aplicar? Ahora, esa determinación de la sanción debe estar orientada con los fines, como se dice. Respecto a que también debe tener criterios de prevención, en el sentido de que lo que se busca también, aparte de sancionar por la infracción cometida, es también una función de prevención, una función aleccionadora, ejemplarizadora, respecto a que el infractor no vuelva a reincidir en la misma infracción o cometer otras infracciones del catálogo de infracciones amplio que puede haber en una regulación sobre ese tema, que no pueda volver a reincidir o que no vuelva a cometer otra infracción de la que está prevista. Asimismo, no solamente es
dirigida esa ejemplarización, o ese carácter preventivo, no solamente al mismo infractor, sino también a la colectividad en general. Se busca que todos aquellos que están dentro del alcance de esta potestad sancionadora y son factibles o pasibles de incurrir en una infracción administrativa, tengan en cuenta que existen determinadas situaciones, determinados supuestos en los cuales está prohibido incurrir en ello, y que de incurrir en esa situación son factibles de ser aplicable la sanción correspondiente. Entonces, tiene un doble efecto ahí, tanto por el tema de la sanción busca tanto a la persona que incurrió la infracción, como a los demás, como a los terceros, a la colectividad en general, que también tengan en cuenta que ante situaciones así, en la cual incurren infracciones, les será aplicada la sanción que corresponde. Entonces, es un factor ahí que también hay que tener en cuenta, que no solamente el factor punitivo, sino también el factor ejemplarizador, ¿no? Hablábamos de que, por ejemplo, los criterios de sanción están previstos en la norma. La 2744 los prevé, los hemos visto, pero también otras normas como la 276 también contemplan que los grados de aplicación de esa sanción corresponden a la magnitud de las faltas que se cometen, según otra vez ahí el criterio que hablábamos de la mayor o menor gravedad. Sin embargo, ya evidentemente no es una aplicación automática, debiendo contemplarse otra vez cada caso. O sea, no es que la aplicación de la sanción tiene que ser inmediata, automática, sino que tiene que tenerse en cuenta las circunstancias, las características de cada caso. Y no solamente la naturaleza de la infracción, sino también los antecedentes del servidor, constituyendo la reincidencia, serio o grave. Entonces, tanto los antecedentes, la reiterancia, pueden ser factores que agraven la sanción, como también pueden ser factores que ayuden a reducir la sanción. Entonces, puede ser en favor o en contra del funcionario, servidor que esté incurso en esa situación. O sea, puede ir a favor o puede ir en contra. Los antecedentes que pudiera tener respecto a otras infracciones cometidas, o la reiterancia de esa infracción que he cometido ya anteriormente, o puede ser que esa persona sea la primera vez que incurrió en una infracción y pues cabe y prevé, en este caso la 276, una posición, una gradualidad, en este caso sería más benigna a favor de esta persona, en la cual por primera vez pues puede haber cometido una infracción por un error, por una situación en la cual se escapó a su control, ¿no? Estos criterios de graduación también están previstos, a modo de ejemplo. Esto no es un listado cerrado, no estamos hablando solamente de 276 o de falta de código ética o condiciones del Estado, pero son determinados ámbitos bastante significativos y en los cuales era importante que ustedes tuvieran en consideración. También para el tema de contrataciones del Estado, que veíamos fue las sanciones de inhabilitación, también prevé la normativa de contrataciones del Estado dentro de la misma norma. Es importante que esos criterios estén establecidos en la misma norma, porque justamente tenemos que observar esos criterios porque están establecidos en la norma, no porque se le ocurre, digamos, a quien instruye, a quien maneja el procedimiento, sino porque efectivamente tiene que observar los criterios que están establecidos en la norma respecto a la graduación de las sanciones. Entonces, para graduar la sanción de inhabilitación temporal, porque la inhabilitación definitiva obviamente no se puede graduar. Si hay una inhabilitación definitiva es tal y ya esa es permanente, es perpetua, ¿qué quiere decir? La inhabilitación temporal sí se puede graduar, porque pues podemos hablar de una inhabilitación temporal de 6 meses, de 9 meses, de 12 meses, etc. Entonces, para graduar esa aplicación de esa inhabilitación temporal, la norma de instituciones del Estado prevé ciertos criterios, es bastante detallada en establecer los criterios en los cuales considera para la aplicación de la gradualidad de la sanción. Puede ser la naturaleza de la infracción, la intencionalidad, otra vez entra aquí en juego ese tema subjetivo, el daño que se ocasiona. En ese caso es importante porque el daño puede ser serio hacia la entidad, sobre todo que estaba vinculada a este proveedor o a este contratista. La reiterancia, otra vez, es un elemento, creo que el tema de reiterancia creo que es el elemento que más se repite en general en la regulación de este tipo de procedimientos. El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada, en este caso sería un factor de atenuante, ¿no? Como veíamos en el caso de la Contraloría, que ponía también unos factores de subsanación. En este caso el reconocimiento también es considerado como un factor a tener en cuenta para la graduación de la sanción en el caso de contrataciones del Estado.
Ahora, también, y otra vez entran aquí el tema de las circunstancias, ¿no? De lugar, tiempo, de modo, también las circunstancias. Un concepto amplio, pero que, bueno, podemos digamos, concretizarlo tal vez en situaciones de fuerza mayor, de caso fortuito. Las circunstancias también son tenidas en cuenta en el caso de condiciones del Estado. La conducta procesal del infractor. Cómo se condujo ya ese infractor, ya a nivel del procedimiento, ya de contrataciones, también es tenido en cuenta como antecedente. Es, en fin, una consideración de los antecedentes de este presunto infractor. O sea, ya tener en cuenta cómo se ha comportado procedimentalmente. Ahora, también, y aquí es un tema ya de antecedentes personales, también antecedentes personales y hay limitaciones que pueda tener este proveedor psicotratista. Tal vez el desconocimiento del idioma, tal vez desconocimiento de determinados factores que no tuvo en cuenta, que por sus circunstancias personales, limitaciones propias que tienen su característica personales, le podría considerarse como un atenuante para la aplicación de la sanción que corresponde. Hablábamos de la ley de Código de la Función Pública y la importancia que tiene como norma que es aplicable en general a todo el ámbito de la función pública. Y también las sanciones que tiene, que pueden ser de la amonestación, así como sanciones que implican la desvinculación del funcionario servidor con la administración pública. Entonces, teniendo en cuenta esa graduación de las sanciones que prevé el Código de Función Pública, se establecen determinados también criterios. Otra vez, como vemos tanto en la 236, en la 2744, en la misma Constitución del Estado, estos criterios no son creados, son criterios que ya están establecidos en la misma norma. O sea, hay que ir no solamente a la misma norma, si la norma prevé los criterios que tiene que tener en cuenta, quien esté excluyendo el procedimiento, quien esté sancionando, quien corresponde sancionar, tiene que tener en cuenta esos criterios. Básicamente ya están establecidos en la norma. Y el Código de Ética también, su reglamento, que desarrolla ya las disposiciones generales del Código de Ética, también prevé cuáles son los criterios a tener en cuenta para la aplicación de la sanción. Entonces, tiene en cuenta también el perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración, porque puede ser tanto afectado a la administración como el administrado. Ese es un elemento a tener en cuenta, el perjuicio. La afectación a los procedimientos, aquí se vincula bastante con lo que también se cuida mucho de resguardar la ley de 2744, que es el debido procedimiento. También la afectación a los procedimientos, la naturaleza de las funciones desempeñadas. Aquí entra otra vez el tema que hablábamos de especialidad, de jerarquía, del infractor, ¿no? O sea, también es tenido en cuenta mayor jerarquía, mayor especialización, mayor sanción, porque se prevé, se presume, al menos se presume, no es así en la vida real, pero se presume que quien tiene mayor cargo conoce más y por su mayor responsabilidad y su mayor jerarquía, pues debía tener mayor conocimiento y facilidad para poder evitar ese tipo de infracciones. Entonces, ese es también un criterio que tiene en cuenta el mismo Código de Ética de la Función Pública. Otro aspecto es el beneficio obtenido, que también lo veíamos en el caso de las contrataciones, y la ley 2744 también lo mencionaba. Y también, otra vez, y esto sí creo que coincide en todos los supuestos que estoy poniendo, la reiterancia o reincidencia. Es muy importante que lo que tiene en cuenta todo ese tema de aplicación de sanciones, el tema de la reincidencia o la reiterancia. O sea, efectivamente, no es lo mismo pues tratar a una persona que tiene todo un historial ya de infracciones, que reiteradamente incurre en infracciones, a una persona que por primera vez, y quién sabe, de acuerdo a las circunstancias que tengan que observarse, puede ser que haya incurrido en una infracción, pues por determinados aspectos que la llevaron a ello, ¿no? Entonces, no es lo mismo ya cuando tiene una conducta reiterada, ya no puedes hablar de un desconocimiento, no puedes hablar de que esa persona pues no conocía que esa conducta, esa falta, generaba la correspondiente aplicación de una sanción. Ya no, porque esa persona ya ha estado sujeta a procedimientos sancionadores y ha sido sujeta de sanción. Entonces, ya no puede hablar de que fue un error, ya no puede hablar de que es la primera vez, no volverá a ocurrir, sino que definitivamente esa persona ya tiene un actuar, una conducta a nivel interno, a nivel de la administración, reiterativa respecto a infracciones, a no manejarse adecuadamente en el ordenamiento jurídico administrativo, ¿no? Esa persona no se maneja adecuadamente y por lo tanto ya esa reiterancia puede llevarle incluso ya, dependiendo también de la gravedad, a la desvinculación total con la administración. Puede ser que definitivamente ya esta persona 4 o 5 veces ha reiterado esa infracción, entonces ya puede conllevar incluso que se determine pues esta persona no va más, esta persona ya no es beneficiosa para la administración,
por consiguiente aplicarle una sanción mayor. Entonces ahí es un elemento más bien de agravante, ¿no? La reiterancia o reincidencia. Ahora, esos criterios están previstos en la norma, los hemos mencionado, son determinados criterios que están previstos concretamente en las normas que regulan procesos sancionadores. Ahora, también hay que tener en cuenta cómo valoramos esos criterios, no solamente observar esos criterios, sino también ya cuando los vemos, cuando los tenemos en cuenta, cómo valoramos esos criterios, ¿no? Entonces ahí entra en juego mucho el tema del principio de proporcionalidad, ¿no? Como hablábamos tanto razonabilidad con proporcionalidad, ¿no? No es suficiente una simple, como decíamos, precisión genérica de las sanciones, sino que es necesaria una correlación precisa, ¿no? Al caso concreto entre la infracción y la sanción que corresponde. Entonces tiene que haber una debida adecuación entre la gravedad del hecho considerado como infracción y la sanción aplicada. O sea, no puede haber esa desproporcionalidad, esa falta de equivalencia entre la conducta generadora de infracción y la sanción que se le va a aplicar. No le puedes aplicar una sanción que no corresponde a la gravedad de la falta cometida. Entonces definitivamente ahí entra el juego de proporcionalidad y razonabilidad y la equivalencia entre tanto la sanción que se va a imponer con la conducta infractora que se ha cometido. Ahora, para determinar la aplicación de esa cuantía exacta de la sanción, de la aplicación de la sanción que se va a hacer efectiva, hay que tener en cuenta las circunstancias, otra vez, los perfiles, las características del infractor. Pues lo contrario, si no tienes en cuenta las circunstancias del caso concreto, las características del caso concreto, puedes estarías dando un excesivo poder a la administración simplemente por llega acá una persona que cometió una infracción, yo no reviso qué circunstancia dio, qué llevó a eso, las características, antecedentes personales, antecedentes de reiterancia. Entonces simplemente yo aplico a mi real saber y entender. Yo simplemente aplico de una manera muy discrecional. Lo que justamente trata de evitar en general todo el ordenamiento administrativo es la arbitrariedad de la administración. Justamente tanto la arbitrariedad de la administración hacia los administrados como también la arbitrariedad hacia su personal, hacia sus funcionarios y servidores. O sea, siempre el ordenamiento administrativo trata de poner las cosas en equilibrio. La administración tiene determinadas potestades y la potestad disponible del Estado, esta potestad sancionadora es una de las potestades más fuertes que tiene. Entonces, justamente con mayor razón, en este punto, y ya lo hablábamos cuando hablábamos del procedimiento, de la tramitación del procedimiento, justamente lo que se busca es el mayor equilibrio posible y justamente evitar la actitud excesivamente discrecional de la administración al respecto. Entonces, por eso es importante para valorar los criterios tener en cuenta las circunstancias, siempre las particularidades de cada caso concreto que se nos presenta, para justamente no evitar aplicar indiscriminadamente siempre la misma decisión y el mismo tipo de actuar, sino que habrá que tener en cuenta y exigir a la administración que valore, que motive, que considere efectivamente cuáles son los criterios que tuvo en cuenta para llegar a determinada decisión. Es importante que siempre esté presente en las decisiones que tome la administración pública. Ahora, las circunstancias de las que hablábamos, las particularidades que tiene cada caso concreto que sea materia de una aplicación de una sanción, tienen que ser observadas y consideradas para la fundamentación de la decisión. O sea, en la fundamentación, cómo tuviste en cuenta, qué circunstancias fueron materia del caso concreto que estuviste viendo y de qué manera las tuviste en consideración. Entonces, esos factores relevantes que tienen que tenerse en cuenta también para la medición, ya la graduación de la sanción, tienen que determinarse por qué constituyen atenuantes o agravantes. Tienes que decir, exponer en la resolución que estás finalmente imponiendo sanción, de ser el caso, o no imponiendo sanción. Tienes que tener en cuenta también cuáles son los eximentes, los atenuantes que tuviste en cuenta para graduar la sanción, o los agravantes por los cuales tú le estás aplicando la sanción más grave. Todo eso tiene que estar expuesto. O sea, eso no es solamente un tema interno del órgano sancionador, sino que es un tema que tiene que estar expuesto, reflejado, cómo valoraste tú eso, cuáles son los factores que tuviste en cuenta, los factores más relevantes que tuviste en cuenta para graduar la sanción. Entonces, ¿por qué en determinados casos esos factores son atenuantes? ¿Por qué en determinados casos esos factores son agravantes? Entonces, siempre mirando el caso concreto. Entonces hay que tener en cuenta, principalmente este factor, después este factor más, y así, establecer un rango de esos factores. Tú no puedes solamente decir que estoy aplicando la sanción y si hubo circunstancias, factores que debían tenerse en cuenta para graduar la sanción, tienes que expresarlos y plantearlos en la consideración de esa resolución. Ahora,
Esta es una operación que tiene que hacer ya un análisis jurídico, lógico, básicamente es el tema que tiene que tenerse en cuenta para determinar si corresponde disminuir o incrementar la sanción, de acuerdo a las circunstancias, las características que hemos visto y a los criterios que están establecidos en la misma norma que regule su procedimiento. Por eso tiene en cuenta los límites ponderados, no puedes excederte ni bajar esos límites. Hay que tener en cuenta que algunos autores prevén el tema de que se pueda bajar sobre los límites de lo que está previsto como sanción. Normalmente el ordenamiento no prevé bajar de los límites mínimos que están establecidos para la sanción. Sí establece un margen, ¿no? de tal a tal, entonces un límite mínimo y un límite máximo. O sea, el límite máximo de elección sería ya la desproporcionalidad de la sanción, sería aplicar una sanción desproporcionada, excesivamente gravosa, y también tiene que tenerse en cuenta que si hay circunstancias que lo ameritan, pues tú tienes hasta un mínimo en el cual puedes aplicar la sanción. Ya no puedes tampoco irte debajo de ese mínimo. Esos límites ponderados están establecidos en la misma norma. Entonces tú no puedes escapar a los límites, a los criterios, a la regulación que prevé la misma norma. Entonces hay que tener en cuenta que este procedimiento siempre tiene que darse en estricta observancia al principio de legalidad. Entonces, tanto las infracciones que hablaba, las sanciones aplicadas, los criterios de graduación, la valoración de los mismos, los límites que te permite jugar la norma, límites mínimos, límites máximos, todo está previsto, hay que observarlo, hay que tenerlo en cuenta simplemente en la aplicación del procedimiento. Hay que considerar los criterios, no están solamente ahí porque el legislador ha querido ponerlos como un factor a agregar más a la norma, sino que son factores que tienen que tenerse en cuenta concretamente, criterios que tienen que estar previstos en la norma para que quien aplique, quien le corresponde aplicar la sanción, tenga en cuenta para determinar la proporcionalidad y la gradualidad de la misma. Entonces, aplicándonos a eso, cuando hablamos de resoluciones de sanción, ¿cómo se expresa esto ya en la resolución de la sanción? Esta gradualidad, la lista. Hay que valorar, como hablábamos en el tema de la estructura y la revisión del procedimiento, las acciones probatorias, ¿no? Todo lo que se ha actuado probatoriamente a nivel del proceso sancionador, pero también tener en cuenta y hay que mencionar y hay que valorar los criterios de graduación de la sanción. Deben ser fundamentados suficientemente. O sea, tiene que haber fundamentación, como decíamos, de los criterios que estuvieran detalladas, hay que plantearse los criterios, qué elementos tuviste en cuenta, qué factores tuviste en cuenta, qué razones jurídicas, fácticas, elementos probatorios fueron fundamentales para tú llegar a la decisión final, de la resolución, de ser el caso de sanción o de no sanción. Es por eso importante vincular el tema de gradualidad, razonabilidad del procedimiento y proporcionalidad de la aplicación de la sanción con la motivación, porque en la motivación de la resolución final es donde se va a ver si efectivamente es la oportunidad que tiene el externo, el administrado, el funcionario que va a recibir esa resolución, es la posibilidad en la cual esa persona va a tener justamente poder observar si efectivamente quien condujo el procedimiento, quien aplica la sanción, efectivamente ha tenido en consideración todos los elementos, todas las circunstancias, todos los elementos probatorios, todos los factores que pudieron ser relevantes para el tema de la decisión final que se expresa. La resolución expresa una decisión final, pero esa decisión final no llega sola. Esa decisión final es sustentada, es motivada, es fundamentada. Si no hay una motivación, esa decisión final expresada en esa resolución es arbitrario, es contraria a norma, es contraria al ordenamiento, porque no se prevé que se puedan aplicar la potestad sancionadora sin una fundamentación, sin una justificación que explique, que fundamente las razones por las cuales se llegaron a esa decisión. Ahora, finalmente quería referirme a dos jurisprudencias muy concretas a nivel de TC, que básicamente en respecto al tema de razonabilidad de la sanción, ¿no? Lo que hablábamos ya un poco verlo en concreto, ¿no? El tribunal ha dicho justamente que para establecer una sanción administrativa no basta la aplicación, razonamiento mecánico de la aplicación de normas, sino que se requiere aceptar una precisión razonable del hecho concreto, de los hechos en concreto. Es decir, no solamente son hechos en abstracto, no nos estamos refiriendo a una situación en abstracto genérica, sino que se refiere a cada caso. O sea, hay que tener en cuenta cada caso, y eso lo establecido expresamente el tribunal. Y tomando en cuenta los antecedentes otra vez del servidor, era uno de los factores que tenía en cuenta, por ejemplo, la 26 o las prestaciones del Estado,
En general la mayoría de normas, la reiterancia, los antecedentes del infractor, eso es tenido en cuenta. Porque si no tratamos el caso como específicamente debe ser, o sea, como cada caso tratarlo por separado, diferenciado, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, no tenemos en cuenta, no vamos a tener en cuenta los antecedentes del infractor. Sí, sí. ¿La reiterancia implica que haya habido varias sanciones o cuál es el concepto de reiterancia? Reiterancia implica puede haber cometido varias infracciones distintas. O sea, puede haber cometido infracción A, C, D. O sea, no necesariamente implica que haya reincidencia, sí implicaría que comete la misma infracción constantemente. O sea, la misma infracción A la comete constantemente. Pero la reiterancia es más una conducta en general. Sí, pero la pregunta es, ¿tiene que haber habido una sanción para que se configure la reiterancia o basta que haya...? No, evidentemente si el procedimiento disciplinario determina que no ha habido infracción, entonces no puede considerarse un factor relevante, al menos para reiterancia, en el sentido de que ha cometido reiteradamente. La infracción se considera cometida como tal ya cuando finalmente en el proceso disciplinario se determina aquí hubo una infracción y por consiguiente se aplica. Sí, pero cuando hay reiterancia, por cada acto tiene que haber un proceso administrativo y disciplinario, a eso me refiero, o puede ser junto también. No, se supone que la reiterancia se va dando en el tiempo. O sea, la reiterancia no se refiere a que sea concurrencia. O sea, concurrencia es que hayas cometido varias infracciones al mismo tiempo. Ese es el supuesto de concurrencia. Pero reiterancia es que tú hayas cometido una infracción, digamos, en abril, después la vuelves a cometer en junio, la vuelves a cometer en agosto, y el próximo año la vas a volver a cometer. Eso es reiterancia. Pero sobre esos actos tiene que haber habido, independientemente, un proceso. Claro, cada infracción genera un procedimiento disciplinario. Y el factor a tener en cuenta es que efectivamente ese acto, esa infracción haya sido sometida a un procedimiento y que haya sido consiguientemente sanción, porque si no ha sido, finalmente se sometió a proceso, se sometió a proceso, pero finalmente se determinó que no había infracción, entonces nunca hubo infracción. No podemos decir que hay reiterancia ahí. O sea, la reiterancia es en el tema de haberse probado la infracción correspondiente y aplicado la sanción que también corresponde, pero no se puede hablar de reiterancia cuando puede haber estado sujeto a 3 procedimientos administrativos, pero ni ninguno se le llegó sancionado. Entonces, en ese caso no se le sancionó porque no había infracción. Entonces, no se puede considerar como un factor importante o relevante para fines del procedimiento o la gradualidad de la sanción que se pudiera imputar en ese momento. O sea, solamente ahí. No hay que confundirlo con la concurrencia, que puede, con una misma conducta o al mismo tiempo, cometer varias infracciones. Esa sería la concurrencia de infracciones. Que cometa varias infracciones al mismo tiempo. Ese es otro supuesto. La reiterancia va más con una conducta en el tiempo, que se va reiterando de esa manera, que comete infracciones, así como le decía, ¿no? De marzo, de julio y así reiteradamente, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que esa infracción tiene que haber sido acreditada en el correspondiente proceso. O sea, no es solamente que se le impute una infracción, sino que finalmente se llegue a acreditar esa infracción y por consiguiente se le aplique la sanción que corresponde. Tiene que haber habido una oportunidad también de descargo. Claro, obviamente, tiene que haber habido una oportunidad de descargo. O sea, todo procedimiento debe, por lo menos, siempre debe tener, como veíamos la vez pasada, siempre debe tener la posibilidad de que esa persona haya tenido la posibilidad de presentar su descargo. Justamente para eso viene la notificación que se le hace y la correspondiente, si cabe, si lo hace, el correspondiente descargo que haya hecho, ¿no? O sea, tiene que haberse dado la posibilidad. En todo procedimiento en el cual se le impute una infracción, tiene que haberse dado la posibilidad en la cual esa persona descargue y levante la observación, levante la imputación que se le está haciendo. O sea, tiene que haber habido esa posibilidad. Entonces, por ahí viene el tema de reiterancia, pero no confundirlo con concurrencia, que puede ser en un mismo periodo de tiempo, ¿no? Esto va más en el tema de, durante un lapso de tiempo continuo, esa persona ha cometido varias infracciones, ¿no? Y ha tenido procesos en los cuales se determinan sanciones por las infracciones. Por ahí va la idea de reiterancia, básicamente por ese lado. Por el tema de constantes infracciones en el tiempo, ¿no? Durante el largo de un año, 10 años, 5 años, ¿no? El tiempo ya es variable en función a eso. Y la concurrencia no necesariamente tiene que haber sanción. No, la concurrencia puede darse, la concurrencia más que todo es un factor que se da cuando en un mismo periodo de tiempo, digamos, en un mismo actual, puede haber cometido 3 o 4 infracciones. O sea, en el mismo, claro, en el mismo periodo como de un concurso tiempo. ideal. Claro, sería algo más similar luego a eso. Pero no es el supuesto de reiterancia, porque reiterancia va más allá en el sentido de separadas, ¿no? Separadas en el tiempo, ¿no?
O también puede haber concurrido y a la vez ser reiterado, porque puede haber cometido varias infracciones en abril y varias infracciones en mayo, y sería un caso muy raro, pero normalmente la reiterancia se da en infracciones separadas, ¿no? Por separado. Entonces, lo que quería es poner en el tema de lo que decía el Tribunal Constitucional, es esa proporcionalidad, ¿no? Al tema de la razonabilidad de la sanción. Otra vez, tener en cuenta el caso concreto. Otra vez, no es un tema de supuestos genéricos, no es un tema abstracto. O sea, la aplicación de la sanción no se hace en base a un supuesto abstracto, sino se hace en base a un supuesto concreto, a un caso concreto. Entonces, es en ese caso concreto cuando se tienen en cuenta todas las circunstancias, todos los factores que pueden haber en giro en ese procedimiento, y es ahí cuando recién se determina si corresponde aplicar razonablemente y de manera proporcional una sanción. Entonces, hay que tener en cuenta, y esos son tres criterios que tiene en cuenta el tribunal en esta sentencia del expediente 2192-2004, es que primero tiene que tenerse en cuenta la elección adecuada de las normas aplicables al caso. O sea, primer paso, tener en cuenta cuáles son las normas aplicables al caso y su correcta interpretación. Es como una guía, digamos, de cómo debe ser esta aplicación de la sanción, tomando en cuenta no solamente la ley en particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. Hay que tener en cuenta todo el ordenamiento jurídico, no solamente normas concretas. Ahora, hay que tener en cuenta también la comprensión y objetiva y razonable de los hechos puestos en consideración del órgano sancionador y instructor. O sea, no solamente una contemplación en abstracto, genérica, sino su observación en relación al caso concreto, caso directo. Pues hay que confrontarlo no solamente con el hecho expuesto en la norma, sino con los antecedentes del infractor. Cómo ordena la ley. O sea, hay que tener en cuenta no solamente el supuesto genérico, abstracto que prevé la norma, sino cómo se da en el caso concreto esa conducta, esa actuación del funcionario servidor, y cómo es considerada ya en las circunstancias, en las condiciones en que se dio esa actividad, esa actuación constitutiva de infracción. O sea, hay que aterrizar, digamos, concretamente hay que ir al caso concreto y ver cómo se subsume la norma a ese supuesto concreto, a esa situación que nos han puesto en consideración como órgano sancionador. Ahora, cuando establecen ya la necesidad de aplicar una sanción, ya después de que se ha hecho la subsunción, de que han visto que efectivamente en el caso concreto hay circunstancias, los elementos probatorios, las condiciones en que se ha dado esa situación implican la aplicación de una sanción, cuando ya sabes que tienes que aplicar una sanción, ahí ya entra el tema en el cual tienes que considerar la aplicación, la gradualidad de la sanción, ¿no? Es tener en cuenta que la medida sea proporcional, sea la más idónea y la menor afectación posible de corresponder a los derechos de los implicados en el caso. O sea, ahí entra el tema de proporcionalidad de la sanción. Tiene que ser la menos gravosa, la menos dañosa para el funcionario servidor que esté involucrado en este procedimiento. Tienes que aplicar la sanción únicamente que corresponda al caso concreto, de acuerdo a las circunstancias de ese caso. Entonces, es un ejercicio que prevé como 3 pasos que se deben seguir en general. Es en general en el supuesto en el cual tú tienes primero una infracción que se te presenta, después evalúas si esa infracción efectivamente se ha cometido, y segundo, si corresponde aplicar una sanción. Y ya cuando aplicas la sanción, cuando vas a aplicar la sanción, al momento de que vas a establecer qué sanción, tienes que tener en cuenta pues que esa sanción sea proporcional, que sea la adecuada, que no sea excesiva, desproporcionada, arbitraria. Eso es lo que básicamente busca esto que prevé el tribunal. Y finalmente, también respecto a la gradualidad de la sanción, la sentencia 4492 del 2008 también considera el tema de que cuando hay supuestos, por ejemplo, este es un caso muy concreto en el cual había personas que habían emitido una resolución, pero algunos habían participado en ambas resoluciones que eran arbitrarias, y una solamente había participado solamente en la emisión de una resolución. Entonces, dice el tribunal que en ese caso la graduación de la sanción ha sido arbitraria, pues a fin de cuentas quienes han participado en ambas resoluciones han sido sancionados con la misma intensidad que el demandante, que solo participó en la última. O sea, ahí viene el tema de diferenciar cada caso concreto, ¿no? Si bien los que fueron sancionados participaron en la emisión de una de las resoluciones, la última, todos participaron en esa resolución, entonces ellos, la mayor parte de ellos, salvo quien demandó, habían participado también en otra resolución anterior, que también era arbitraria, era ilegal. Entonces el tribunal
tribunal dice, aquí no has graduado bien la sanción, porque debiste aplicar sanción diferente al que solamente participó en una resolución. Te has aplicado la misma sanción que le aplicaste a los que participaron en la anterior. O sea, que ya tenían un antecedente, si se quiere decir, de ya una conducta en ese sentido, de emitir resoluciones ilegales y arbitrarias. Entonces, ahí el tribunal dice, ahí hay una desproporcionalidad. Ahí no está cumpliendo ni con el principio de igualdad, ni de razonabilidad, ni de proporcionalidad. Entonces, una vez más ahí se refleja y se reitera que hay que ver cada caso concreto, aunque parezcan similares, aunque muchas veces a la gente le parecen similares los casos, hay que ver cada caso concreto, porque ahí los antecedentes entran en juego, las características del infractor, las circunstancias, entonces entra todo eso en juego, y ahí eso puede sernos útil, si bien no para eximir, no considerar que hay infracción, pero sí para atenuar o para graduar esa sanción. Entonces, por eso es importante que siempre la administración, a fin de evitar sanciones discrecionales, arbitrarias o desproporcionadas, siempre se fije en las circunstancias del caso concreto. Considere siempre cuál es el supuesto que está poniéndose en consideración. O sea, no es un supuesto genérico, sino que es un supuesto concreto. Ese supuesto concreto tiene que aplicar la sanción que corresponde. La única sanción válida es la que es proporcional a la situación en materia de conocimiento del órgano sancionador. Entonces, tiene que jugar siempre con ese tema. Siempre tiene que trabajar con proporcionalidad, con razonabilidad y teniendo en cuenta siempre los criterios de graduación de sanción y la aplicación de los criterios siempre para graduar, si es posible, o para eximir si cabe el tema o atenuar, si es el caso. Bueno, ahí llegamos. Muchas gracias. Participantes del Colegio Abogado de Lima otorga el diploma de honor al doctor Roberto Vaca Merino por su participación en el diplomado especializado en el proceso contencioso administrativo y procedimiento administrativo sancionador con el tema las faltas administrativas, la sanción administrativa y criterios de evaluación de las sanciones. Un fuerte aplauso, por favor.